Informe final. Anteriormente se abordaron la descripción del río Tolten, la caracterización de una descarga real de aguas negras, su impacto ambiental y la normativa vigente. A modo de resumen, el Tolten es un río ubicado en la región de la Araucanía, con una longitud de 123 kilómetros. Se decidió trabajar con una descarga ya existente, las aguas servidas que se descargaban sin tratamiento alguno en el Tolten hasta el año 2005, específicamente las provenientes de la comuna de Nueva Tolten. Los datos fueron obtenidos del proyecto Sistema de Tratamiento de Aguas Servidas de Nueva Tolten, presentado por la empresa Aguas Araucanía, presentado ante el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental. Además, se presentaron límites establecidos de contaminantes de las descargas detallados en el Decreto 90 de la Secretaría General de la República, vigente desde el año 2001. En la nueva parte del informe se presenta el modelo de Sitter-Phelps de la descarga, simulación y análisis de esta, análisis de sensibilidad ante cambios en la DBO, análisis de sensibilidad ante cambios en la temperatura y caudal, el mejor y peor punto para la descarga. Y nuestras conclusiones. Para estimar la DBO y el oxígeno disuelto en las aguas del río una vez ocurrida la descarga, se utilizó el modelo de Sitter-Phelps. Este modelo matemático está constituido por un sistema de dos ecuaciones diferenciales, el cual permite observar cómo varía la concentración de oxígeno disuelto a lo largo de un río tras haber vertido alguna materia orgánica biodegradable en algún punto de este. En el informe se podrán encontrar las dimensiones y constantes del Tolten y los efectos de la descarga en el oxígeno disuelto del río utilizando este modelo, en donde se obtuvo que la distancia crítica se alcanza en el kilómetro 22, donde existe una concentración mínima de oxígeno disuelto de 6 miligramos por litro. Luego, se procedió a realizar un análisis de sensibilidad a la variación de la DBO última y sus implicancias sobre las distancias críticas y oxígeno disuelto. Para esto, se realizaron 6 cálculos con distintas variaciones porcentuales de la DBO. En el informe se podrán encontrar el detalle de los cambios obtenidos y los respectivos gráficos. Se obtuvo que las variaciones para distancia crítica y la concentración de OD son mínimas para todos los casos. En un segundo análisis de sensibilidad se procedió a variar la temperatura y el caudal. De primer análisis, se pudo observar que los valores para la distancia crítica no variaron mucho en comparación al valor original con la temperatura del río a 12 grados Celsius. Además, se pudo apreciar que mientras más lejano es el valor de la temperatura con respecto a la inicial, más corta es la distancia crítica, notando que la distancia se reduce aún más para temperaturas menores. De segundo análisis, se pudo concluir que mientras mayor es el caudal del río, mayor será la distancia crítica y mayor el oxígeno disuelto en este. Esto se debe a que a caudales más grandes la capacidad de dilución del río aumenta, lo cual se puede ver en la curva de la demanda bioquímica de oxígeno, ya que el material orgánico se consume más rápido. En el informe se podrán encontrar los gráficos que respaldan los análisis mencionados. Respecto al mejor y peor punto de descarga, aprovechamos el estudio y análisis de las variables del río y la descarga tomando en cuenta un tramo cercano a Nueva Tolten, abarcando kilómetros de río arriba y a la desembocadura de este en el mar. Como mejor punto de la descarga, se piensa en uno donde los efectos negativos del río sean despreciables. Un lugar donde se minimiza al máximo estas consecuencias es en el mar, ya que el volumen de la descarga es ínfimo respecto al volumen del antes mencionado, por lo que pensamos que una descarga lo más cercana a él sería lo más provechoso. Como peor punto, se considera la zona abarcada entre Tolten Viejo y la desembocadura del río, con una longitud aproximada de 9 kilómetros, donde se encuentra la mayor cantidad de pescadores artesanales, pertenecientes la mayoría a la caleta La Barra, por lo que el efecto de la descarga dentro de este tramo traerá consecuencias negativas sobre los salmones en el río, afectando la economía de la zona. Pudimos concluir que con el análisis completo de la descarga es posible dimensionar las consecuencias que la descarga de aguas negras representa para la comunidad biótica del río Tolten en su conjunto, lo cual deja de manifiesto un requisito esencial que se debe resguardar: preservar la integridad del medio ambiente en la medida de lo posible. Lo anterior no solo aplica en el caso de descarga de aguas servidas, sino que también en situaciones cotidianas, como por ejemplo la evacuación de residuos plásticos al mar, o en un caso más afín a nuestro proceso de formación como ingenieros, como lo es una integral evolución ambiental de proyectos y su posterior ejecución, regida siempre por la normativa competente y por la propia conciencia, en pro del cuidado medioambiental y la integridad de todos los seres vivos.